Señoras y señores, hoy tenemos que debatir algo muy interesante y obviamente también reaccionarlo para recordarlo. Para ustedes, ¿cuáles son las 11 expulsiones que cambiaron la historia del fútbol? Las 11 expulsiones más conocidas y más graves de la historia del fútbol. Expulsiones que, de no haberse dado, hubiese pasado un escenario completamente diferente. Son preguntas complicadas de contestar, ¿eh? Una expulsión que cambió completamente el panorama de un encuentro. Mira, una rápida, para mí la expulsión más famosa del mundo es la tarjeta roja que le sacan a Zinedine Zidane en la final del Mundial 2006. El partido iba 1-1, alargue, lo expulsan y luego, bueno, termina perdiendo por penales Francia. Sin esa expulsión, quizá Francia perdió igual la final. Quedaban pocos minutos e iban a ir a penales. Pero quedó marcado primero por lo que hizo Zidane, el cabezazo. Segundo, porque fue su último partido. Tercero, porque hubo una final de un Mundial. Son muchos sucesos, sinceramente, lo que pasó con el señor Zinedine Zidane. Pero bueno, creo que la de Zidane es la más conocida a nivel mundial. Quiero ver qué opina la gente del chat. Algunos ponen Araujo. Bueno, la de Araujo contra el París. Sin esa expulsión, yo creo que el Barça tranquilamente avanzaba a semifinales. Es una realidad. La de Suárez contra Ghana. Muy conocida esa expulsión, pero no cambió la historia del fútbol. O sea, sin esa expulsión no hubiese cambiado nada porque Uruguay terminó avanzando. Creo que la consigna es 11 expulsiones que cambiaron la historia del fútbol. ¿A qué voy con esto? A que 11 expulsiones que, de no haberse dado, hubiese ocurrido lo distinto. Y si bien lo de Suárez fue roja y fue penal, avanzó de todas maneras Uruguay. Para mí va más de ese lado, sinceramente. A ver cuál más dicen. Fabra ponen acá. Duele mucho la de Fabra. Pero bueno, hay que decir que la de Fabra ya fue cuando perdíamos 2-1 y quedan 10 minutos. Pero es cierto que Boca tenía un jugador más, porque habían expulsado a Kennedy. Puede ser, puede ser. Pero bueno, vamos allá, chicos. Si les parece, vamos allá, dale. 11 expulsiones que cambiaron la historia del fútbol. Este canal explica muy bien todo, así que me gusta mucho. Vamos allá. Era abril de 2024 y el Barcelona estaba a un paso de llegar a la semifinal de la Champions. Abril del 2024 y el Barça estaba muy cerca de volver a jugar una semifinal. Hasta que pasó lo que todos sabemos. Iban ganando al París por 4-2 en el global y encaminados a enfrentar al Real Madrid en la final, lo que prometía ser el clásico más grande de la historia, hasta que una tarjeta roja lo cambió todo. ¡Y vermelho! Wow, esta sí que fue tremenda. Igual esta es la introducción del video, imagino que después lo va a explicar mejor. Está expulso. Este es solo uno de los 11 cartones rojos que cambiaron la historia del fútbol. Uno de esos cartones hasta ayudó a Messi a ganar el Balón de Oro. ¿Cómo? Pero pará, no quiero que me digan, dale, Davo, no te pongas en contra del que hizo el video, porque lo respeto mucho, porque me encantan sus videos y porque encima es brasileño. Pero, ¿cómo Messi va a ganar un Balón de Oro por una tarjeta, muchachos? Dale, no sean termos. Parece una locura, pero es verdad. Pero antes de ver lo que pasó en aquel partido del Barcelona, vamos en orden cronológico, empezando con una expulsión que cambió la historia de la Copa del Mundo, allá en el año 1960. Ah, o sea, esto es histórico. Cómo me gustan estos videos para aprender de fútbol. De todas maneras, esta expulsión yo la conozco. De hecho, fue contra mi país y contra uno de los máximos ídolos del club del cual soy hincha. Y está bueno que se recuerde esto para que vean que Inglaterra, el único título que tiene en su historia, que es el Mundial del 1966, lo ganó robando asquerosamente en cuartos y siendo alevosamente beneficiado en la final. Entonces, cuando lloran la mano de Dios, recuerden que lo único que lograron fue robando, ingleses, por las dudas. 2006, Inglaterra conquistó su único título de mundial, pero lo que casi nadie cuenta es que si no fuera por una tarjeta roja, eso quizá nunca habría pasado. Allá en los cuartos de final, en el camino hacia el título, Inglaterra se enfrentó a Argentina. Todavía no tenían a Maradona, pero ya contaban con un equipo muy fuerte, que había superado el grupo de la muerte con España y Alemania. Así que, cuando se midieron a Inglaterra, Argentina estaba confiada. Pero a los 35 minutos de partido, con el marcador todavía 0-0, pasó una de las jugadas más polémicas de la historia. El árbitro cobró una falta para Inglaterra y el capitán argentino fue a reclamar. El problema era que el juez no hablaba español y pensó que lo estaba irrespetando, así que el árbitro lo expulsó. Todavía no existía el cartón rojo como objeto, pero el juez lo echó señalando hacia afuera del campo, lo que dejó a todo el mundo completamente confundido y terminó siendo una expulsión que cambiaría por completo la historia de aquel mundial, porque con un hombre menos, Argentina perdió cualquier chance de generar peligro y a los... Volviendo, chicos, a lo que fue ese mundial, yo quiero mostrar esto para que la gente vea cómo era el fútbol de antes, porque mucha gente de mi comunidad dice Argentina robó el mundial, esto, lo otro. Y evidentemente no conocen mucho la historia de los mundiales, porque a Argentina le han robado un mundial también. Mucha gente no sabe, por ejemplo, este. Para la gente que no sabe, en el 1966, los cuartos de final fueron Alemania contra Uruguay e Inglaterra contra Argentina. Y el árbitro del partido de Alemania-Uruguay era inglés. Y el árbitro del partido de Inglaterra contra Argentina era alemán. Entonces,
Entonces, el Mundial en cuarto de final estaba arreglado para que la final sea Alemania-Inglaterra, que terminó siendo esa la final. Entonces, cada uno dirigió al que tenía que dejar afuera. Inglaterra dejó afuera a Argentina y, como dijeron acá, expulsaron a Ratín al minuto 35 del primer tiempo porque fue a reclamarle al árbitro y, como no entendía el español, lo expulsó porque supuestamente lo estaba insultando. Para que entiendan lo grave que fue esto. De esta manera Argentina no ganó este Mundial y de esta manera Inglaterra ganó el último Mundial de su historia, que recordemos que la final mete un gol que no vale. Lo quiero mostrar esto para que entiendan que Argentina, robaste el Mundial. Paren que Argentina perdió 3 finales del mundo y las 3 lo perjudicaron. Paren que hay mucha historia detrás que ustedes no conocen. 78 minutos, Inglaterra marcó. Aun jugando con un hombre de más, Inglaterra solo pudo hacer un gol al minuto 78. O sea, si hubiese sido 11 contra 11, los ingleses quizás habrían quedado eliminados y nunca habrían conquistado la Copa del Mundo. En este video, totalmente, la verdad me gusta la explicación. Vamos a ver otras 10 tarjetas rojas que cambiaron la historia de los mundiales, de la Champions League y hasta de la Euro, desde 1966 hasta 2025. Pero si Argentina perdió por culpa de una expulsión, esa no sería la única vez. Unas décadas después... No les digo, boludo. No les digo, amigo. Esto fue una final del Mundial. Argentina, por favor, qué selección tan perjudicada. En 1990, Argentina ya era una selección mucho más grande, con nada menos que Maradona. Un equipo muy fuerte que después de ganar el Mundial anterior, llegaba otra vez a la final, esta vez contra Alemania, y jugó más a la defensiva, apostando por los contragolpes. Un plan que estaba funcionando, porque Alemania casi no generaba peligro, pero entonces, en el minuto 65... Lá vem a Alemanha. A jogada de linha de fundo que fica na falta do jogador argentino. O Klinsmann se lo salta, lo evita. espera e pintou o cartão vermelho. El defensa central vio la roja directa, y eso destrozó la estrategia de Argentina. Con un hombre menos, quedó un hueco enorme en la defensa, y al minuto 85, de penal, Alemania acabó con el partido. Y no ¡Penal que no era! fuera por aquella tarjeta, Argentina podría haber aguantado el marcador hasta el final, y llevado el partido a los penales. Y ya sabemos muy bien de lo que es capaz Argentina en una tanda de penales. No, de hecho, sin ir más lejos, porque nada tiene que ver el Mundial de Qatar con el Mundial de Italia. En ese Mundial de Italia 90, Argentina, tanto los cuartos de final como la semifinal, la gana por penales. Con más razón aún que Argentina podía ganar esa tanda de penales, pero bueno. Jugar con uno menos casi siempre termina en desastre. Pero 8 años después, fueron los rivales de Argentina quienes pagaron el precio. En el Igual hay que entender también que en esta época no había VAR y que el árbitro es humano. El árbitro se puede equivocar. No podemos pretender que los árbitros sean robots que cobren toda la perfección. Más en un mundial donde todos te hablan, donde todos quieren que te beneficien. O sea, hay arbitrajes que no se pueden sobreanalizar, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Son humanos los árbitros, son personas, aviso por las dudas. Mundial de 1998, Argentina se enfrentó a Inglaterra, un choque que ya era una rivalidad gigante. Inglaterra llegó llena de expectativas, con un plantel de estrellas, y entre ellos estaba el joven David Beckham, ¿Jugó Beckham ese día? Mira. de 23 años, pero cuando el partido estaba empatado 2-2, en el segundo tiempo, fue justamente él quien cometió un error fatal. Beckham recibió la falta, pero mientras todavía estaba en el suelo, decidió reaccionar, levantando la pierna y pateando a Simeone, una actitud de la que se arrepentiría amargamente después. Beckham is a red card for David Beckham. Oh no. Yo creo que claramente está bien expulsado, porque recordemos que este video son expulsiones que cambiaron la historia del fútbol, no expulsiones que no fueron, aviso por las dudas, En este caso está bien expulsado de Beckham, pegó una patada desde el suelo. Con un error infantil, Beckham fue expulsado. Era el principal generador de juego del equipo, así que, con él fuera y Inglaterra con un hombre menos, sus chances de marcar durante el tiempo reglamentario se esfumaron. Entonces, fueron arrastrados a la tanda de penales, donde Inglaterra fue eliminada. Eso fue duro, pero aún vamos a ver otras tarjetas rojas que cambiaron la historia, desde la tarjeta que cambió una final de mundial hasta la que ayudó a Messi a ganar el Balón de Oro. Pero ahora, vamos a un cartón que ocurrió años después, esta vez en una final de Champions, en la final de la Champions de 2000. Final de Champions 2006. Nos metemos en terreno Barcelona-Arsenal, Ronaldinho y Henry. Dámelo, por favor. 2006, el Arsenal se enfrentó al Barcelona de Ronaldinho, siendo la primera vez que el Arsenal llegaba a una final de Champions. Y tenían todo para ganar. Dirigidos por Arsène Wenger, habían recibido solo 2 goles en 12 partidos. Entonces, contra el Barcelona, el Arsenal atacó, pero en solo 18 minutos de juego, el portero del Arsenal cometió un error grave.
Estamos todos de acuerdo de que está bien expulsado. Porque no fue penal, fue tiro libre. Pero literalmente Lehmann le hizo un full a Eto'o fuera del área. Es una expulsión clarísima esta, ¿eh? En solo 18 minutos, el Arsenal ya estaba con 10 jugadores en el campo, obligando al técnico a sacar a un centrocampista para poner al portero suplente, debilitando al equipo. Pero aún así, lograron abrir el marcador con Campbell. Parecía que el Arsenal iba a conseguir la victoria, pero jugar con uno menos durante una hora pasó factura. Al minuto 76, Eto'o empató el partido y al 81, Belletti dio la vuelta. Por 2-1, el Arsenal terminó como subcampeón. Si el portero no hubiera sido expulsado, podrían haber sido campeones ese año. Luego de... Es que esta final la jugó muy bien el Arsenal. Tranquilamente la ganaba si era 11 contra 11. ¿eh? Aparte el Barça lo remontó con 2 goles faltando poco. Ahora, qué remontada la del Barça. ¿eh? Qué manera de ganar la Champions. De aquella final llegó el Mundial de 2006, un torneo marcado por tarjetas rojas. Y en los cuartos de final, quien sufrió por eso fue Inglaterra. De nuevo. Inglaterra se enfrentó a Portugal, todavía arrastrando el trauma de lo que pasó en 1998, pero esta vez, en lugar de Beckham, la pesadilla vino con Wayne Rooney. Esta es muy histórica. Recordemos que Inglaterra venía a quedar eliminado en cuarto de final de la Eurocopa del 2004 con Portugal. Volvió a enfrentarse en el Mundial y volvió a quedar eliminada, ambas veces por penales. Bado levantó, brigou, olha como ele briga. Até sair a falta. Mirá cómo lo pisa Rooney. E aí o pessoal começa a chegar. Al minuto 61, con el partido todavía 0-0, Rooney disputó el balón, pero pisó a un jugador de Portugal. Entonces llegó la peor pesadilla para Inglaterra una vez más. Tá expulso. Cartão vermelho para Rooney. 8 años después, la historia se repitió. ¿Qué opinan, chicos, de que Rooney pegó esa patada y Cristiano fue corriendo a decirle al árbitro que lo tenía que expulsar? Y Rooney después lo empuja a Cristiano, expulsan a Rooney y después se tuvieron como una temporada en el Manchester peleados y sin llevarse bien fuera de la cancha por esa expulsión. Yo acá estoy sinceramente del lado de Cristiano Ronaldo. O sea, están jugando cuarto de mundial, Rooney pisa a su compañero, es expulsión directa. Él como referente de Portugal, por más que era joven, no dejaba de ser Cristiano Ronaldo, tiene que pedir la expulsión, amigo. ¿Qué querés, boludo? Que tenga códigos con su compañero cuando están jugando el pasaje a semi de un mundial. La expulsión dejó a Inglaterra con un hombre menos en el campo. Eso debilitó a los ingleses, perdiendo poder ofensivo y viéndose obligados a jugar más a la defensiva. Entonces Portugal empezó a dominar, tanto que en la prórroga tuvo el 70% de posesión de balón. Inglaterra no logró reaccionar y en la tanda de penales recibió el golpe final. Eso fue en los cuartos, pero 4 años después, una tarjeta cambió la historia de una final de mundial. ¿Cuál? 2010, España y Holanda se enfrentaron cara a cara por el título, con el partido yendo a la prórroga 0-0. El encuentro estaba muy disputado, y con el paso del tiempo, Holanda ya estaba cada vez más cansada, pero resistía a España, mostrando que llevaría el partido a los penales, hasta que en la segunda mitad de la prórroga, roja. E se der cartão é vermelho. Es un contacto mínimo, pero es amarilla y ya tenía amarilla de antes, bien expulsado. Está expulso Reitinga. Holanda perdió un jugador, dejando un hueco en la defensa, una expulsión que pasó factura. Apenas 7 minutos después, Iniesta recibió el balón sin marca y disparó al ángulo, asegurando el título mundial para España. Sin esa expulsión, el partido podría haber ido a los penales. Recordemos igual la patada que le pegó De Jong a Xabi Alonso en el pecho en el primer tiempo y le sacaron tarjeta amarilla. Entonces, si vamos a recordar esta amarilla, que de hecho está bien sacada, o sea, no fue beneficiada a España, venían de no expulsar a un jugador de Holanda que era roja clara. En esa época, los españoles estaban viviendo su auge. Después de que España conquistara el título en 2010, al año siguiente el Barcelona ganó la Champions League, una Champions que hizo que Messi ganara su tercer Balón de Oro. Pero eso nunca habría sucedido si no fuera por una tarjeta roja. Antes de ver esa tarjeta roja, quiero decirle a la gente del chat, porque hay muchos madridistas, que es una tarjeta roja muy polémica la que vamos a ver ahora, ¿eh? Si no la recuerdan, se van a sorprender demasiado. Yo tengo la sensación y la opinión termo de que el Barça hubiese avanzado de todas maneras. Pero vamos a ver cómo lo cuenta esta persona y ahí lo debatimos con el chat. Bueno, en el camino hacia el título, en los octavos de final, el Barcelona se enfrentó al Arsenal. Y de manera sorprendente, los ingleses ganaron el partido de ida.
En el Camp Nou, el Arsenal solo necesitaba un empate para eliminar al Barça. Bueno, la ida la ganó 2-1 el Arsenal, en el estadio del Arsenal. Remontando, de hecho. Fue una remontada increíble. Nadie lo podía creer. Pasamos a la vuelta en la cancha del Barcelona. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. Después de que Messi abrió el marcador, Gol de el Messi, Barcelona anotó un gol en gol contra. del Arsenal. El marcador global era 3-2 a favor del Arsenal. Solo quedaba aguantar, hasta que un error lo cambió todo. Fabregas. Pase largo para Van Persie, en línea cobra offside y Van Persie define igual. Van Persie ya había recibido una tarjeta amarilla y pateó el balón después del silbato. Una actitud tonta, pero al árbitro no le importó. Van Persie is off. It's the second yellow card for Robbie Van Persie for kicking the ball away. So another twist to the drama. Al minuto 11 del segundo tiempo, el Arsenal se quedó con un jugador menos. Minuto 11 del segundo tiempo, expulsaron a nada más y nada menos que Robin Van Persie por tirar la pelota lejos. Y el Barça ahí se está quedando afuera todavía. Lo que acabó tirando toda la campaña por la borda. They play brilliant football, Xavi, but scores. Y lo Si Van remontó el Persie no hubiera Barça. sido expulsado, el Arsenal podría haber logrado contener el ataque, eliminando al Barcelona en octavos y quitándole a Messi las chances de ganar el Balón de Oro ese año. Pero no es solo Messi. 2 años después, Bueno, aprovecho para decir una que se me acaba de ocurrir. En el 2001 Boca jugó una final intercontinental contra el Bayern Múnich y en el primer tiempo se va expulsado Marcelo el Chelo Delgado por lo mismo que vimos recién de Van Persie. Literalmente la primera tarjeta amarilla se la sacan por patear la pelota después de que cobren offside. Y la segunda tarjeta amarilla se la sacan por simular un penal. Y lo expulsaron en el primer tiempo. Y Boca pierde la final en alargue con un gol de Samu Kufur que encima fue falta en ataque. O sea, sin esa expulsión creo que Boca la ganaba, Pero bueno, dolor. Ahora, la de Cristiano no me la acuerdas. en 2013, Cristiano también probablemente no habría ganado el premio si no fuera por una tarjeta roja. Créalo o no, en 2013, el Real Madrid llegó a las semifinales, con Cristiano marcando muchos goles en la fase eliminatoria. Pero podrían haber quedado eliminados mucho antes. En los octavos de final, el Real Madrid se enfrentó al United, en lo que fue la última temporada de su legendario entrenador Alex Ferguson. El United estaba tan fuerte que también ganaría la Premier League ese año, y el Real Madrid lo sintió, porque en el partido de ida en España empataron 1-1, y en el partido de vuelta en Inglaterra, Sergio Ramos anotó un gol en contra. El Manchester United se fue al descanso ganando. Qué aura, Me acuerdo del gol de Dani Welbeck en el Santiago Bernabéu de cabeza y me emociona. 45 minutos de eliminar al Real Madrid en los octavos de final. Si eso hubiera pasado, adiós a las posibilidades de Cristiano de ganar el Balón de Oro. Hasta que, al minuto 11 del segundo tiempo, la historia cambió. No. La patada que mete Nani, boludo. Nani terminó golpeando a Arbeloa, y el árbitro no tuvo piedad. Nani sent off. Nani recibió tarjeta roja, dejando al United con un hombre menos en el campo, una expulsión que cambió el partido por completo. El Real Madrid dio vuelta el marcador y eliminó al United. Con eso, el Real llegó a las semifinales con Cristiano marcando varios goles, lo que le dio los puntos suficientes para ganar la disputa del Balón de Oro ese año. Pero si eso cambió la historia de la Champions, la próxima tarjeta roja hizo que una selección perdiera la Eurocopa. ¿Cómo? La Eurocopa 2020 no me acuerdo casi nada. En la Eurocopa 2020, Holanda llegaba muy confiada. El propio entrenador decía que tenían todo para conquistar el título, y comenzaron demostrando eso. 3 victorias en 3 partidos de la fase de grupos. Ahora, el rival en los octavos era la República Checa, que a diferencia de Holanda, había sufrido para llegar hasta allí. Así que los holandeses eran más fuertes, y en la primera mitad, Holanda generó más oportunidades de gol. Era solo cuestión de tiempo hasta abrir el marcador. Hasta que al minuto 10 del segundo tiempo, De Ligt toca el balón con la mano, impidiendo la jugada. Al principio recibió solo amarilla, pero cuando el árbitro revisó el VAR, vio que había tocado el balón con la mano a propósito y cambió la decisión. E ele vai trocar o cartão. Bien expulsado, Después de eso que hizo en el Manchester United, toma, te lo compro, 100 millones. E o tamanho do prejuízo. Tá expulso o De Ligt. Al inicio del segundo tiempo, Holanda perdió un pilar en la defensa, lo que acabó con su juego. Al minuto 68, los checos marcaron de cabeza y después cerraron el ataúd. No, 2-0. bueno, 2-0. Y si eso ya fue malo. 4 años después, un clásico estaba a punto de ocurrir. Bueno. Igual voy a decirle algo a los culés. Veamos primero lo que voy a contar, que todos lo sabemos, y después voy a dar una opinión. En una final de la Champions League, si no fuera por una tarjeta roja.
En 2024, el Real llegó a la final de la Champions y el Barcelona estaba en el otro lado del cuadro, así que solo necesitaban eliminar al PSG y al Dortmund para encontrarse con sus rivales. El PSG era más difícil, pero el Barça logró lo más difícil, ganar el partido de ida en Francia. Ahora en casa, solo necesitaban un empate, pero fueron más allá, marcando con Rafinha. El Barcelona ahora lideraba por 2 goles. Si pasaban al París, se enfrentarían al Borussia Dortmund, que bueno, no era más fuerte que ellos. La afición ya soñaba, hasta que esto sucedió. Botou na frente, caiu, opa! E vermelho! Está expulso. Al minuto 29, Ronald Araujo, la pieza central de la defensa del Barça, fue expulsado. Ahora, con un jugador más, el París Sí, me recuerdo de este partido. Bien expulsado Araujo, que terminó siendo tiro libre, y después el París lo pasó por arriba. creció en el partido. Comenzaron a presionar hasta que Dembélé marcó. A partir de ahí, con el Barcelona debilitado, el equipo de Xavi se desmoronó. El París anotó de nuevo con Vitinha, Mbappé de penal y otro más de Mbappé. El Barcelona pasó de liderar 4-2 a perder 6-4. Bueno, y acá voy a ir con mi opinión. Así como recién dije que para mí el Barcelona al Arsenal le ganaba de todas maneras sin la expulsión de Van Persie, pero nunca lo sabremos, porque quedaban 40 minutos por jugarse. También les digo que para mí este Barcelona probablemente eliminaba al Borussia Dortmund en semis, pero la final con el Madrid la perdía sí o sí, amigo. En esa temporada el Real Madrid estaba mucho mejor que el Barcelona. De hecho, en esa temporada jugaron 3 clásicos y los 3 los ganó el Madrid. 2-1, 3-2 y 4-1. Los 2 de Liga y la final de la Supercopa. O sea, para mí, culés, es mejor esto, sinceramente. Para mí esa final la perdían sí o sí con el Real Madrid, amigo. A este Madrid capaz le ganan, pero a ese Madrid perdían, boludo. 100%, Sufriendo una humillación en casa, una expulsión hizo que el sueño de ver un clásico en la final se fuera por la borda, pero no sería la última vez que una tarjeta roja haría que un equipo quedara fuera de la Champions. Al año Y la última, a ver. Una tarjeta roja que cambió el fútbol moderno. siguiente, en 2025, el Milan estaba camino a enfrentarse a su rival Inter en octavos de final, pero primero tenían que superar al Feyenoord de Holanda, y empezaron mal, perdiendo el partido de ida, pero empataron en el primer minuto del partido de vuelta. El partido estaba empatado y el Milan jugando en casa, así que fueron al ataque, 11 remates contra 2, con 65% de posesión del balón. Estaban a un gol de pasar a la siguiente fase. Si avanzaban, se enfrentarían al Inter, hasta que al minuto 51, Theo Hernández, que ya tenía amarilla, simuló dentro del Mamita, simular con VAR, amigo. área. Y entonces, esto sucedió. ¿Qué sentido tiene? Ih, rapaz. Cartão amarelo por simulação. E na sequência, vermelho. Fue expulsado, y eso cambió completamente el partido. A partir de ese momento, el Milan que dominaba pasó a ser dominado, hasta que, en un centro, el Feyenoord dio el golpe final, Con gol del argentino Julián Carranza. Qué manera de educar a Argentina en este video. Impresionante. Por menos, el Milan fue eliminado, mientras que el Inter llegó a la final. Pero si hubieran enfrentado a su rival Milan en vez del Feyenoord en cuartos, la historia podría haber sido muy diferente. Y entonces, ¿qué opinaste de este video? Si te Muy buen video, obviamente dejo mi like. Extraordinario video, la verdad. 11 expulsiones que cambiaron la historia del fútbol.